Muchas veces vivimos corriendo de pendiente en pendiente y lo que realmente podría cambiar nuestra vida lo dejamos para después. Es importante escuchar lo correcto. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través de su liderazgo. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, qué gusto nuevamente estar otra semana con ustedes para aportarles valor. El día de hoy vamos a hablar de una ley que es súper importante. John Maxwell les llama la ley de las prioridades y estamos hablando de que es importante enfocarse en lo que realmente importa. Entonces vamos a estar hablando de eso y quiero dar la bienvenida a mi querida amiga y socia, Yerline, qué gusto compartir siempre este episodio. Hola Byron, hola con todos, qué lindo estar acá compartiendo nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Gracias a Radio Ondas Pichincha, al Instituto Tecnológico Universitario Pichincha, que nos da este espacio grandioso para poder compartir con los demás y aportarles valor en su vida, en su profesión, en los distintos papeles que pueden desarrollar. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que a mí me encanta y he tenido que aprender. Acá el maestro es Byron, así que yo solo voy a ir acompañándolo. Somos aprendices. Bien, ok. Bueno, miren, Maxwell nos dice que cuando nosotros estamos hablando de la ley de las prioridades, él nos dice que muchas veces estamos haciendo tantas cosas y manteniéndonos tan ocupados, pero no todas esas actividades que estamos haciendo nos hacen lograr los resultados que queremos tener. ¿Ok? Entonces, la ley de las prioridades nos invita a evaluar lo que estamos haciendo con 3 R's. Y la primera es, si lo que estás haciendo es realmente requerido. ¿Ok? La segunda R es el mayor retorno, si eso te está trayendo retorno. Y la tercera es la R de recompensa. Cuando estamos hablando de requerido, lo que nos invita a pensar es, oye, ¿eso que están requiriendo es lo que yo mejor sé hacer o algo que yo puedo hacer y aportar al equipo, a la familia, al lugar donde esté trabajando, al lugar donde esté sirviendo? Eso requerido yo lo hago genuinamente bien, entonces eso sí lo debo hacer. Lo segundo es, esa actividad te trae el mayor retorno y ojo, no estamos hablando solamente de un retorno económico que también es importante, pero también un retorno que si esa actividad genera un impacto multiplicador, si eso que estoy haciendo me retorna con tal vez personas impactadas, con personas que tomen acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo que genere retorno y que genere también retorno económico? Ya está bien. Y lo otro es la mayor recompensa. ¿Eso que estás haciendo realmente te está alineando a tu propósito? Ya hemos hablado en varios episodios de eso. Eso que estás haciendo estratégicamente te lleva a eso que tú quieres ser. Y saben una cosa, para poder diferenciar y poder aplicar estas 3 R es súper importante diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿verdad, Byron? Cierto, sí, Yerly, y algo que decías tú también, el tema de la recompensa, no solo es recompensa económica, ¿no? Que generalmente nos viene solamente los objetivos, los resultados, es lo que te llena y lo que tú dices, espectacular, el tema de conectar con tu propósito. Eso es súper importante, eso te da sensación de estar haciendo lo que naciste para hacer. Y vamos a hablar justamente de lo urgente versus lo importante. Y esta famosa matriz de Eisenhower, de hecho yo la vi hace más de 20 años, lo refiere Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y realmente nosotros en la vida nos estamos haciendo actividades todo el tiempo estás haciendo cualquier cosa que hagas en la vida puede graficarse en esta matriz. Entonces el tema es la matriz urgente, importante.
Y esta matriz básicamente divide en 4 cuadrantes las actividades que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, esa es la matriz de Eisenhower, la vamos a proyectar ahora. Ahí está. Si tú te das cuenta, nosotros nos movemos haciendo actividades que pueden ser urgentes e importantes, o no urgentes, no importantes. Entonces, mira, vamos a hablar rápidamente de estos 4 cuadrantes, porque es importantísimo que si tú quieres llevar una vida mucho más provechosa, con mucho más sentido, con mucho más inclusive resultados a todo nivel, y esto se aplica a tu vida completa, personal, familiar, profesional. Total. Puedes usar esta matriz de la siguiente manera, ¿no es Byron, cierto? solamente para las personas que están únicamente escuchando, sí quisiera decirles que en la parte vertical está no importante e importante, y en la parte horizontal está urgente y no urgente, y vamos a ir hablando de los 4 cuadrantes que se forman, ¿cierto? Gracias, y muy precisa la aportación que hiciste, Yerly, sí. Entonces, vamos a hablar justamente de los 4 cuadrantes, y vamos a empezar por aquel que no es ni urgente ni importante, no es ni urgente ni importante, ¿cierto, Yerly? Así es, muchas veces estamos haciendo cosas que no tienen ninguna importancia y tampoco son urgentes. Por ejemplo, pasarnos en redes sociales sin control, sin un fin realmente lógico, y eso es una pérdida de tiempo. Series excesivas de Netflix, por ejemplo, me engancho en las series y me paso todo el fin de semana en las series. Ok, que hay que descansar, pero eso me está nutriendo o no me está nutriendo, y también qué es lo que estoy viendo. Eso no es urgente, tampoco es importante, y ese tiempo lo puedes invertir tal vez en otra actividad. Distracciones, que está bien distraernos, es parte de la vida, pero muchas veces elegimos solo distraernos y distraernos y distraernos, y queremos, aparte de eso, lograr resultados, ¿no? Y además una revisión compulsiva, es cuando nosotros queremos revisar compulsivamente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y sin ningún fin. Pero ¿por qué lo quieres hacer? Eso nos pasa mucho en las organizaciones. ¿Para qué haces lo que estás haciendo? No lo sé, me dijeron que haga y yo hago, y no sé para qué estoy haciendo. ¿Y es urgente? ¿Es importante? Porque también te pidieron esto que tiene mucho que ver con la estrategia empresarial. No, pero es que a mí me dijeron que haga esto y yo hago esto. Y yo sé que no es importante y no es urgente, pero yo hago lo que me piden. Ese es el tipo de cosas que desgastan nuestra energía y nuestro tiempo. Claro, y es importantísimo muchas veces en talleres de manejo del tiempo que nosotros manejamos. Básicamente la gente se queja de que no tiene tiempo, de que todo el tiempo está ocupada, de que no le alcanza tiempo para absolutamente nada. Pero nosotros usamos esta matriz dentro de ese tipo de talleres y revisamos y hacemos un listado, los participantes hacen un listado de cómo usan el tiempo, ¿no? En un día, en una semana, por ejemplo, y ahí es donde dicen, a ver, ¿qué es lo que realmente es no urgente, tampoco es importante y yo me cuelgo? ¿Y cuánto tiempo le dedico a eso? Imagínate si pasas 2 horas en redes, ¿no? Pero sin propósito, o sea, solamente por ver TikTok y eso. Y la gente dice, no tengo tiempo. Claro, te pasas 2 horas diarias en redes viendo los TikToks. Por una semana son 10 horas y por 4 semanas son 40 horas. O sea, es una semana laboral la que pierdes y ahí tienes tiempo. Entonces, este tipo de actividades hay que eliminarlas. O sea, identificarlas primero y luego elimina ese tipo de actividades. No que no te distraigas, la distracción sana no está en este cuadrante. Es necesario descansar y distraerse. Pero esa distracción donde te cuelgas en cosas, pues obviamente está en este cuadrante. Vamos al siguiente cuadrante. Y el cuadrante siguiente es de las cosas que son urgentes, pero no son importantes. Seguramente tú haces este tipo de actividades en tu trabajo, especialmente se ve en cuestión, en todo lado, pero cuando tienes relación de dependencia. Son cosas que son urgentes tal vez para tu jefe. No sé si te ha pasado que muchas veces tu jefe te pide cosas que no tienen tanto sentido, que tú dices, pero ¿para qué vamos a hacer esto?
A mí me parece que es una pérdida de tiempo. Me pide que haga este informe y que haga tal cosa y tú no lo ves muy práctico. Es urgente, pero no para ti. Y tienes que cumplirlo porque quien te lo está pidiendo es tu jefe. Pero en realidad no es importante y estas actividades muchas veces te cargan, o sea, no es que te gustan, tú no te sientes cómodo, las tienes que hacer porque no hay otra manera, pero finalmente tú tienes aquí un tiempo que le dedicas a este tipo de actividades. Ahora, en lo posible, lo que requiere hacerse con este tipo de actividades, nuevamente, identifica cuáles son, que son urgentes y no importantes, y identifica cuáles son, y luego mira la posibilidad o de no hacerlas. ¿Qué pasa si no las haces? Eso es importantísimo. Lo primero que debe pasar es, ¿qué pasa si no las hago? Uh-huh. Y si no pasa nada, no las hagas. O sea, no pierdas tiempo allí. Ahí debes tener un filtro. Y si es que no es posible hacer eso, busca cómo delegarlas. Delega estas actividades que son urgentes y que no son importantes, pues tal vez alguien más puede tener algo de tiempo para hacerlas si es que tienes que finalmente despacharlas. O para los líderes, Byron, también, ¿no es cierto? Hay muchas veces hay líderes que hemos visto que se dedican a cosas que son urgentes pero no importantes y pierden la noción de lo estratégico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es necesario que delegues para que tú como líder de esa área, de esa empresa, seas más estratégico y te salgas a mirar las cosas como director. Pero a veces nos embebemos en las cuestiones operativas porque es urgente y no paramos nunca a hacer análisis. Entonces, para los líderes también, ¿no? Porque no necesariamente son solo actividades para las personas que no están en cargos gerenciales. Hemos visto gerentes también haciendo cosas súper urgentes, pero que no tienen importancia, ¿no? Entonces, el consejo es estas actividades, delegarlas para que sean más estratégicos. Y ¿no? ahí en la casa también, o sea, si estás haciendo alguna cosa en la casa, no es urgente, es urgente, pero no necesariamente es importante. O sea, realmente esto aplica a absolutamente todo. Ajá. Totalmente. Bien, vamos entonces al tercer cuadrante, cuando se une lo que es urgente y también es importante. Entonces, cuando eso realmente sucede es que, por ejemplo, estamos en una crisis, estamos en una fecha límite para entregar algo, ¿verdad? Entonces, esas actividades hay que hacerlas ya. Porque es urgente y es importante para el logro, es importante para caminar hacia tal lugar, es importante porque esto ayuda a las personas a sentirse que están produciendo. Bueno, por lo que sea importante, estas actividades hay que hacerlas y hay que hacerlas ya. Entonces, encárgate de esas actividades que son urgentes y que también son importantes. Realmente piensa, esto es urgente, esto es para ayer. Cuando a mí me preguntaban y yo era líder, decía, ¿y hasta cuándo puedo entregar? Y yo decía, lo siento, es para ayer, ya estamos tarde. Y eso, trabajar de esa manera es súper desgastante. Entonces, Byron, yo preparando para este podcast, era increíble cómo desde manejar logística, cuando trabajaba yo para las constructoras, comprendí que debo hacerles comprender a las obras, a los superintendentes de obra, esta diferencia entre lo urgente y lo realmente importante, y que si hacen que nosotros como área de logística trabajemos todo el tiempo en lo urgente, estamos perdiendo la noción de lo importante, porque de pronto descuidábamos el material más importante de la obra, pero era porque todo era urgente y tenía a mi equipo trabajando a 1000 por hora, y eso no siempre nos da la mejor producción. Entonces tuve que viajar por todos los proyectos y pedir planificaciones, ir a ver cuándo va a necesitar este material, y teníamos planificaciones, yo adelantaba negociaciones y todo estaba listo para despacho, y así los materiales llegaban cuando debían llegar. Pero fue un trabajo en equipo, no solo del área de logística, sino de los demás, porque la gente aprendió a ver lo realmente importante y lo que puede ser urgente, como cuando se dañaba una pieza de una planta de asfalto y había que reparar la planta de asfalto para comenzar a asfaltar la carretera porque estaba dentro del cronograma que debíamos cumplir. Eso sí era urgente e importante, y ahí sí todo el mundo corría. Yo aprendí en la primera empresa que trabajé, cuando estaba fuera del país, decía, si usted me dice que esto es urgente y que es importante, usted debería poder tomar un avión, irse a traer la pieza, y ese
esa carrera que usted haga y ese gasto que usted haga debería ser mínimo para lo que podría pasar si esa pieza no está en la obra. Entonces, es más o menos esa relación, ¿no? Es urgente y también es importante. Entonces, esa actividad, no lo pienses, hazlo. Claro, claro. Y la mayoría de empresas se manejan en este cuadrante. Tenaz. No, es tenaz porque, mira, hemos estado en muchísimas organizaciones y tú ves el estrés que se genera. Toda la gente está estresada, está cansada, tiene que implementar un montón de cosas, están hasta estresados completamente porque están todo el tiempo en crisis. Y realmente, y además, esto hay que hacerlo. O sea, finalmente es importante y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo ya. Entonces, este tipo de actividades, las actividades de este cuadrante, te generan estrés, te generan molestia, te generan enojo, te generan un montón de cosas e inclusive pueden afectar a tu salud. Entonces, estar en este cuadrante es malo, pero vamos a hablar del siguiente cuadrante y te vas a dar cuenta que si tú trabajas en el siguiente cuadrante, realmente no tendrías que trabajar mucho en este cuadrante, porque lo que tú dijiste, ¿no? A veces la gente vive el día a día sin planificación y entonces todo sale ese rato. Tienes que improvisar, tienes que ver cómo resuelves cosas, pero no es la manera lógica de caminar. La manera lógica es dedicarle un tiempo a pensar en aquello que es importante, pero que no es urgente, ¿no? Y el problema con esto es que como no es urgente, pero es importante, muchas veces lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos. No sé, por ejemplo, ¿qué pasa si tú dices, a ver, en el 2027 me voy a Estados Unidos y quiero aprender inglés para ir y poder desenvolverme tranquilamente, ¿no? Es en el 2027, entonces, ¿qué es lo que haces tú? Lo postergas, el próximo mes. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no trabajas en este cuadrante? Eso que es importante y no urgente, en su momento se hace urgente e importante. Trabajas contra el tiempo. Vas contra el tiempo, pero cuando en el cuadrante de importante y no urgente, los sentimientos son buenos. Hay esperanza, es como decir, oye, me voy a Estados Unidos, tengo que aprender inglés, qué pleno, tengo 2 años, me parece un tiempo bueno, un tiempo adecuado, ¿no? O tengo que estudiar una maestría. Ahí están tus sueños, muchos de tus sueños están aquí. Entonces, los tienes allí, pero resulta que ya llega el 26 y no estudiaste el inglés. Ya mismo se acerca el viaje y dices, tengo que aprender inglés. Y empieza la crisis, empieza el problema, empiezas a estresarte, a angustiarte. Todo lo que no trabajes en el cuadrante de importante y no urgente, en su momento va a caer en el cuadrante de urgente importante. En el primer cuadrante, en el de que tienes tiempo, el sentimiento es de esperanza, es de paz, es de optimismo, pero esta misma actividad cuando se pasó al otro cuadrante te altera completamente. Entonces es súper importante trabajar en este cuadrante. De hecho, los líderes exitosos, los gerentes exitosos le dedican diariamente un tiempo a este cuadrante. Hay referencias de que le dedican 1 a 2 horas diarias al cuadrante de lo importante y lo no urgente, ¿no? Y en algunos casos hablan de porcentajes inclusive. Debes dedicarle al menos un 20% de tu tiempo, ¿no? Normalmente a este cuadrante, porque aquí está el futuro, aquí están las posibilidades, aquí está el pensamiento creativo, aquí están las cosas buenas que tú puedes definir y establecer para que no te caiga luego la bola de nieve del cuadrante de urgente importante. Sí, así es, porque cuando es urgente siempre va a tener fecha límite. Seguramente te estás preguntando cuál es la diferencia entre que sea urgente y sea importante. Y ahora lo vamos a decir para que tú tengas más claro. Cuando es urgente tiene fecha límite, pero para ya, o sea, es ya, para ayer. Lo que yo decía, qué pena, estamos atrasados. Es para ayer, o sea, ya estamos tarde. Corran. Y claro, cuando te pasas corriendo te desgastas un montón, por lo tanto genera presión. Y trabajar bajo presión, bueno, yo soy muy buena para trabajar bajo presión, la verdad.
Pero no todo el mundo es así. Hay personas que no reaccionan muy bien a la presión. Recuerden que todos somos diferentes. Entonces, la urgencia genera presión y además la urgencia generalmente viene de otros. Dejamos que los demás nos implanten esa urgencia a nosotros mismos. Byron, expliquemos lo que es importante para que la audiencia note esa diferencia. Claro, o sea, bueno, ya algo le hablamos, pero lo que es importante en realidad, ahí está el largo plazo. Se construye, ahí están los sueños, se construye. No es de ahora para allá mismo, realmente aquí tienes un plazo, es para el largo plazo, mediano plazo. Eso mismo hace que tú no le pongas una fecha límite y eso hace que tú lo postergues, ¿no es cierto? Que es lo que justamente decíamos. Entonces, y además, cuando estamos pensando en ese cuadrante, en el de importante y no urgente, estás pensando en tu propósito, estás pensando en algo que hagas, pero con sentido, ¿de acuerdo? Ahí es donde conectas con el propósito, donde hay esperanza, donde hay optimismo, donde hay posibilidades. Entonces, básicamente es eso. Y queremos preguntarte, hacerte una pregunta, ¿qué es aquello que tú sabes que es importante, pero que no necesariamente requieres hacerlo ahora y que lo has venido postergando? Que lo has venido postergando, tal vez es estudios, tal vez es la relación con tu familia, con tu pareja, tal vez es cuestiones profesionales, no sé. Pero ¿qué es aquello que tú lo vienes postergando justo por qué? Porque no es urgente, ¿no? Entonces, esa pregunta es importantísima que pudiéramos hacerlo. Así es, y creo que nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de la ley de Pareto. No te vayas. Vamos a una pausa. 1 es un número demasiado pequeño para lograr cosas grandes. Por eso el trabajo en equipo es indispensable cuando las organizaciones quieren lograr resultados importantes y sobre todo trascender. Porque la meta siempre va a ser más importante que la participación individual. Y cuando los líderes y los trabajadores logran integrar este concepto en su día a día, la sinergia, la cohesión y la comunicación comienza a sentirse, pero sobre todo es desafiante ver a los líderes cómo se esmeran por crear cultura y ambiente adecuado para que todos sus trabajadores vayan a una misma meta. Hemos intervenido en varias organizaciones, creando equipos productivos y con elementos lúdicos hemos logrado que las personas primero se conozcan, se integren y conecten como personas antes que como profesionales. A pesar que es un proceso, los cambios se sienten desde el primer día. ¿Te animas a implantar el trabajo en equipo en tu organización? ¿Tienes problemas o desafíos de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación en tu organización? El juego de liderazgo permite identificar de una manera divertida pero profunda las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de tu equipo de trabajo. Es una herramienta práctica que permite elevar el liderazgo de tu organización. Te ofrecemos una sesión de juego de liderazgo con tu equipo para que los conozcas de manera significativa. Además, un diagnóstico que permitirá conocer la real situación actual de tu equipo de trabajo con conclusiones y recomendaciones. Y una sesión para co-crear juntos un plan de acción que eleve a tu organización al siguiente mejor nivel. Las empresas de hoy requieren líderes de impacto. Conviértete y convierte a tu equipo de trabajo en su mejor versión. Escribe la palabra juego en los comentarios y te enviamos información. Ok, estamos de vuelta. Bueno, otra manera de diferenciar lo importante de lo urgente y darles herramientas es pensar en esta ley de Pareto. No sé si tú lo has escuchado, pero es identificar ese 20% de actividades que te ayudan a lograr el 80% de tus resultados. Y la ley de Pareto dice eso, que generalmente solo el 20% de las actividades que hacemos nos ayuda a lograr la mayoría de nuestros resultados. Cuando tú identificas ese 20% de actividades, estás identificando lo importante. Ahí está lo importante. Entonces y eso nos lleva a ese resultado también importante. Pero la ley de Pareto también dice que el 80% de nuestras actividades, comprobado, estudiado científicamente,
nos ayuda a lograr únicamente el 20%, escuchen esto, el 20% que no es tan importante. Ahora, ¿por qué caemos en hacer lo que es urgente y no lo que es importante? Porque cuando estamos haciendo lo urgente, por ejemplo, yo soy muy buena para trabajar bajo presión. Entonces, como soy buena para trabajar bajo presión, vamos, dele, yo saco las cosas para ayer y yo hubiera podido quedarme como gerente de logística en eso de estar todos los días atendiendo, pero estaba quemando a mi equipo. Porque todo el mundo tenía que estar trabajando para ayer y no para el futuro y sin planificación. Entonces, eso nos hacía sentir súper productivos. Los superwoman y los supermanes de logística atendían todas las urgencias. ¿A costo de qué? Del desgaste de las personas. ¿Ok? Ahora, también es porque cuando nosotros reaccionamos de manera rápida, nos da una falsa sensación de avance. Cuando estamos reaccionando rápidamente, digo, wow, qué rápido avanza, soy lo máximo, el ego se nos sube, pero no hacemos pausas y esas pausas son súper importantes. ¿Ves? ¿Estás sintiendo la diferencia? Entonces te pasas haciendo lo urgente, lo realmente urgente y dejas de ser estratégico. Claro, y otra razón por lo que nos metemos en lo urgente es por no saber decir que no. No sé si te ha pasado esto, ¿no? ¡Mucho! No, todo el mundo te pide ayuda, ¿no? Y especialmente cuando eres colaboradora, saben que pueden contar contigo, sí. Y entonces van donde ti, ¿no? Y me acordaba de una reunión que tuvimos recientemente con una empresa donde a una persona que es muy, muy eficiente, ¿no? Es muy buena esta profesional. Y cuentan con ella, toda la gente acude a ella, ¿no? Y resulta que no le alcanza el día. Entonces, le piden ayuda, le piden ayuda, y está bien eso, ¿no? Pero ella se queda hasta tarde, 8 de la noche, 9, 10 de la noche para terminar el trabajo que no pudo hacer, porque tuvo que atender a otras personas, y eso es lo que te decíamos. Eso que le piden ayuda es urgente e importante, ¿para quién? Para la otra persona. Por eso vienen y te buscan. Pero para mí, a ver, primero, ¿es urgente ayudarte? Claro que vas a decir, no, es que si me piden ayuda sería mala gente si no le ayudo. Pero tú puedes manejar eso de otra manera. No es importante para ti y tampoco es urgente para ti, si te das cuenta, ¿no? Entonces, no saber decir que no es otra de las razones por la que vas a estar definitivamente haciendo cosas que no son importantes tal vez, pero que son súper urgentes. Y otro aspecto por el cual nosotros nos podemos meter en esta matriz de no importante, ¿no? Y la urgencia va a ser la falta de claridad en propósito. Ahora, nosotros hemos hablado, nos debes haber escuchado varias veces en varios episodios que nosotros les decíamos, es importante que la empresa descubra su propósito. Esto no es muy común en las organizaciones, que una organización tenga claramente identificado su propósito y que lo abrace. Tienen una misión, tienen una visión, si algo tiene que ver con eso, pero es otra cosa el propósito. Y resulta que no descubren su propósito, su gente no conoce su propósito y entonces la empresa solamente camina como una máquina que está funcionando, pero no sabe a dónde va, no sabe cuál es el sentido definitivamente. Y no tener propósito hace definitivamente que nos enfoquemos en lo urgente. Todo mundo corriendo a 1000 por hora. Y a veces piensas que te vean ocupado todo el tiempo, eso es bueno. En realidad no se trata, actividad no es productividad. Definitivamente, actividad no es productividad, actividad es estar haciendo, pero sin sentido, no tiene realmente valor ese tipo de actividades. Byron, estuve acordándome cuando trabajé en la frontera con Brasil y Bolivia. Yo recuerdo que llegué ahí al proyecto y igual manejaba todo lo que era logística, compras, importaciones y tal. Y un día el gerente de proyecto me llama a su oficina y me dice, Yerlinde, hemos detectado que usted y su gente se quedan a trabajar varias horas después de la hora normal de salida. Yo sí, yo sacaba el pecho, sí, qué buenos trabajadores somos, ¿no? Y entonces él me dice algo como esto y dice, o no está planificando, o estamos solamente apagando incendios, o le está faltando gente. Y yo me quedé así como, wow.
Y para mí eso fue una llamada de atención, obvio. Usted no puede sacrificar a su gente de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo necesito que usted, por más que esté lejos de su país, tenga vida. O sea, se trabaja hasta tal hora y acepto que de vez en cuando usted se quede hasta tarde, pero para mí no es mejor trabajador el que todos los días se queda hasta tarde, porque va a llegar un momento en que usted va a ser caput en esta empresa. Y ya no va a pensar, a ser estratégica y tal. Y ahí es donde comenzó también mi investigación de qué es lo que está pasando. Y claro, era que no estábamos planificando y estábamos apagando incendios y apagando incendios y apagando incendios todo el tiempo. Pero, Byron, era porque yo no ponía límites como gerente de logística y estaba sacrificando nuevamente a mi gente a pesar de la experiencia que ya había tenido acá en el Ecuador, ¿ves? Entonces, a mí me ha costado muchísimo poner límites y aprender a decir no. Y esta es otra razón por lo que las personas trabajan en lo urgente, porque no les gusta planificar. Porque cuando planificas te haces cargo, tú dices yo voy a hacer esto y esto. Y otra cosa que yo quisiera mencionar aquí es que nos han enseñado por cultura a ser inmediatistas, o sea, queremos todo rápido, hoy me piden esto, mañana tengo que entregar, hoy esto y tal. Byron, es increíble, yo tengo una amiga que hace 1 año y pico está trabajando en España y ella el otro día estaba hablando y me dice, Yerle, al inicio yo me aburría. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque a mí me pedían un reporte y yo a la media hora. Y mi jefe me dijo, me cuenta ella, oye, tranquila, cuando yo te pida un reporte, es para de aquí en 8 días. Incluso puedo esperar 15. No tiene que ser para allá. Yo estoy segura que si este reporte me lo entregas en 8 días, va a estar mucho mejor hecho que lo que me acabas de entregar. Dice, a mí me costó muchísimo eso, porque acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a que todo es para ayer y nunca planificamos. No, le dijeron a mi amiga, tranquila, aquí se planifica. ¿Ok? Y ella me dice que le pasó lo mismo que a mí me pasó en esta obra que les cuento en Brasil. Igual, el director de esta clínica le dijo, oye, está bien que investigues y todo, y te acepto que te quedes investigando 2 días a la semana, pero no toda la semana. Te necesito afuera, disfrutando, y quiero ver tu registro a un gimnasio, tu registro a un centro de yoga, tu registro a cualquier cosa. Y ella dice, oye, ¿cuánto me costó frenar? Y hoy te puedo decir que realmente estoy viviendo. Antes yo estaba solo trabajando. Y aunque no me creas, me siento más productiva. Miren la diferencia. ¿Sí ves? Porque ella comenzó a ver lo importante sobre lo urgente, a planificar, a pausar, a pensar también en ella y a vivir una vida más equilibrada. Claro, claro. Entonces, ahora te vamos a hablar de cómo hacer lo que realmente importa. Entonces, te vamos a dar algunos tips para que tú puedas considerarlo en tu vida diaria, a todo nivel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo primero es, define lo que importa antes de que empiece el día. Esta parte es importantísima, y lo que decía Yerly, ¿no? Tu vida personal, estar físicamente bien es importante. Entonces, cada día deberíamos empezar intencionalmente a decir, a ver, ¿cuál va a ser mi 20% importante durante mi día? Y a ese 20% tengo que hacerlo en las horas de mayor productividad, cuando estás más despierto. No sé si te ha pasado a veces que tienes que hacer algo importante y te pones a hacerlo en la noche, ya estás cabeceando, ya no puedes y estás tratando de darle. No, definitivamente, la manera inteligente de hacer las cosas es define lo que es importante este día, las 2, 3 cosas que son importantes, dales el mejor tiempo de tu día a esas cosas y desarrollarlas. Vas a ver cuánto tú realmente avanzas, porque si tú no defines lo que es importante, alguien más te va a dar definiendo lo que es importante, no para ti, sino para el otro. Así es. Y lo segundo es agenda, eso que es importante. Por ejemplo, tú me dirás, ¿y qué es importante entonces en la vida? Por ejemplo, el desarrollo personal, los proyectos estratégicos que te van a dar un retorno a largo tiempo. Acuérdate que te hablamos de las 3 R's, ¿no? Las conversaciones claves, esa conversación que ya no puedes dejar pasar y que es importante. Esto pasa, por ejemplo, en los matrimonios. Vamos escondiendo
conversaciones que son importantes y decimos luego, cuando encuentre el momento propicio, y resulta que tienes que conversar cuando ya se vuelve urgente, cuando ya hay una crisis terrible, donde ya se han herido, donde hay un montón de cosas. Ahora sí conversemos porque siento que esto se está acabando. ¿Sí te das cuenta? Entonces es porque no nos damos tiempo para esas conversaciones claves. Y otra cosa importante en la vida de todo ser humano es la salud. Y siempre dejamos que eso sea urgente, ¿ok? Entonces, agenda, primero lo importante. Sí, y el tercer tip que queremos darte, bueno, ya te lo dimos, es aprende a decir que no. Aprende a decir que no. Mira, tú tienes no sé cuántas horas, pensemos que tienes 8 horas en el día, 8 horas de trabajo, donde tienes que despachar todas las actividades que consideres hacerlas en el día. Ya dijimos que debes definir qué es importante y dedicarle tiempo a eso, ¿no es cierto? Pero cada vez que tú dedicas tiempo a algo que no es importante, pero que es urgente, le estás quitando tiempo a algo que sí es importante y que tal vez y que no es urgente. Entonces, básicamente es cómo tú estás manejando tu tiempo y tienes que manejarlo de manera que logres una vida que sea tranquila, que sea plena, que tenga significado y que logres los resultados. Entonces, aprende a decir que no. Bueno, y el cuarto es: evalúa tu semana. Hazte la pregunta siempre cuando acaba la semana y di, ¿esta semana avancé lo realmente importante? ¿O me pasé como yo en un momento apagando incendios y olvidándome de lo que realmente es importante? Y aquí te dejamos varias preguntas a ti para que reflexiones respecto a eso. Una actividad urgente que te consume mucho tiempo. Identifica cuál es esa actividad urgente que estás haciendo todo el tiempo de urgencia y que te está consumiendo la mayor parte del día y que no te deja ser estratégico. La segunda pregunta es: identifica esa actividad importante que has postergado por mucho tiempo, esa conversación importante con tu esposa, esa conversación importante con tu hijo que la vives postergando, o tal vez con tu compañero de trabajo. ¿Qué es eso que estás postergando todo el tiempo? Y la tercera, una decisión concreta para esta semana. ¿Cuál es esa decisión concreta que debes tomar esa semana? Eso que sabes que debes hacerlo, que debes decidir y no te atreves a hacerlo. ¿Cuál es? Sí, Yerli. Y otra cosa que es importante y queremos invitarte a que te preguntes, pregúntate por favor, en lugar de preguntarte qué estoy haciendo, porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo te dice qué estoy haciendo, es que tengo que hacer esto, pregúntate qué estoy logrando. ¿Qué estoy logrando? A todo nivel, personal, familiar, de salud, económico, financiero, de trabajo, cualquier cosa. ¿Qué estoy logrando? En lugar de preguntarte qué estoy haciendo. Enfócate un poco más en resultados que en actividades. Así es. Y bueno, el tiempo se nos acaba. Siempre nos quedamos con muchas ganas de compartir más y más y más. Bueno, no se olviden de descargar el cuaderno de trabajo que está espectacular, lo diseñó Byron, está buenísimo. Y ¿saben qué? No se pierdan, la próxima semana vamos a hablar de la ley del sacrificio. Crecer duele, pero vale la pena. No te pierdas el próximo episodio. Sí, así es. Y bueno, ya hacia el final de nuestro episodio, acuérdate que el liderazgo es una decisión que empieza por ti. Que el liderazgo requiere energía y tú debes estar dispuesto a darle a esa energía, pero además el liderazgo es una prioridad. Uh-huh. Necesitamos líderes que generen cambios, que generen transformaciones en el lugar donde se encuentren y para eso debes enfocarte en lo que importa más que en aquello que es urgente. Así es que qué gusto nuevamente haber compartido contigo este episodio. Gracias, Yerli. Gracias a Juanito. Gracias a nuestros queridos amigos Sebastián, por todo lo que ustedes... Sebas. Sí, súper. ¿No? Esto fue Liderazgo en Acción. El podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través de liderazgo. ¡Nos vemos!